Hay una imagen que quiero que tengas en mente desde el primer segundo de este video. Imagina un árbol en pleno invierno. Sin hojas. Sin flores. Sin fruto visible. A primera vista, cualquiera podría mirarlo y concluir que está muerto, que ya terminó su ciclo, que lo que fue verde y abundante quedó solo en el recuerdo. Pero debajo de la superficie, invisible para el ojo que solo mira lo aparente, ese árbol está haciendo algo extraordinario. Sus raíces están creciendo hacia abajo con una profundidad que nunca alcanzaron en primavera. Está almacenando vida. Está preparándose para algo que aún no se ve. Eso eres tú. No lo que el mundo ve cuando mira hacia afuera. No lo que una sociedad obsesionada con la velocidad y la juventud etiqueta cuando ve canas y pasos más lentos. Sino lo que Dios ve cuando te mira, un ser cuyas raíces han alcanzado una profundidad que los años jóvenes jamás podrían sostener. Y sin embargo, hay algo que duele. Porque mientras las raíces crecen hacia abajo en silencio, la casa está callada. El teléfono pasa horas sin sonar. Los días se parecen entre sí de una manera que cansa el alma. Y a veces, en las primeras horas de la madrugada, cuando el silencio pesa más que cualquier ruido, aparece una pregunta que pocos se atreven a formular en voz alta. ¿Alguien sabe realmente que estoy aquí? Puedes haber construido una familia entera con tus propias manos. Puedes haber orado por personas que hoy ni recuerdan tu nombre. Puedes haber dado en momentos donde tú mismo no tenías suficiente. Y aún así, encontrarte sentado en una habitación donde el único sonido es el de tu propia respiración, preguntándote si todavía importas. Esa experiencia no es debilidad. No es una señal de que algo salió mal en tu fe. Es una de las formas más honestas en que un ser humano puede sentir el peso de esta vida. Pero hay algo que necesitas escuchar hoy, algo que la Biblia dice con una claridad que no admite interpretaciones. Dios no mira lo que el mundo mira. El mundo ve el invierno. Dios ve las raíces. Y lo que Él está construyendo en este silencio tuyo es más real, más profundo y más poderoso de lo que cualquier temporada visible de tu vida pudo haber sido. Este mensaje es para ti. No para la versión de ti que el mundo recuerda. Para la versión que existe ahora mismo, hoy, con todo lo que cargas y todo lo que has vivido. Antes de continuar, si estas palabras están llegando a un lugar dentro de ti que llevaba tiempo sin recibir atención, te pido que hagas algo ahora. Dale like a este video y suscríbete al canal. No porque necesitemos un número más, sino porque hay miles de personas que están buscando exactamente esto en este momento, y tu interacción es lo que hace que este mensaje llegue hasta ellas. Suscríbete y activa la campana. No dejes que ningún mensaje como este te pase desapercibido. Volvamos al árbol. Cuando Dios terminó de crear todo lo que existe, hubo un momento específico en que declaró que algo no estaba bien. No era el mundo físico. No era la ausencia de belleza o de recursos. Era algo más fundamental. En Génesis, mirando a un ser humano en un entorno perfecto, sin enfermedad, sin pérdida, sin ninguna de las heridas que conocemos hoy, Dios dijo, «No es bueno que esté solo». Esa declaración es una de las más reveladoras de toda la Escritura, porque nos muestra que la necesidad de conexión no es producto del pecado ni de la fragilidad humana. Es parte del diseño original. Dios construyó dentro de cada persona un espacio que solo puede ser llenado por la presencia de otro. Ese espacio que sientes cuando la casa está demasiado quieta no es una avería en tu interior. Es la arquitectura de Dios funcionando exactamente como fue diseñada, recordándote que fuiste hecho para el encuentro, para el intercambio, para ser conocido. El árbol necesita tierra. El ser humano necesita comunidad. Y cuando esa tierra falta, las raíces buscan con más intensidad. Pero hay una distinción que la Biblia traza con precisión y que cambia completamente la manera de entender lo que estás viviendo. No es lo mismo estar solo que estar abandonado. El apóstol Pablo lo vivió en carne propia. Hacia el final de su vida, escribió desde una celda en Roma palabras que estremecen por su honestidad. En mi primera defensa, nadie estuvo a mi lado. Todos me abandonaron. Era un anciano, estaba preso, sus colaboradores más cercanos se habían dispersado, y en el momento en que más necesitaba respaldo humano, no había nadie. Desde afuera, esa escena parece desoladora. Pero Pablo añade algo que transforma todo. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas.
Mismo escenario. Misma celda. Mismo silencio humano. Presencia divina que no había cedido un centímetro. Estar solo en términos humanos y estar abandonado por Dios son dos realidades completamente distintas. Y confundir las dos es uno de los errores más costosos que un creyente puede cometer. La soledad puede ser una circunstancia. El abandono de Dios es una imposibilidad. Hay una promesa en el libro de Isaías que fue escrita en un momento donde un pueblo entero se sentía exactamente como tú puedes sentirte hoy, invisible, olvidado, reemplazado. En ese contexto, la voz de Dios irrumpe con una pregunta que no espera respuesta porque ya la contiene. ¿Puede una madre olvidar al hijo que cargó en su vientre? Y antes de que nadie pueda responder, él mismo añade, aunque ella llegara a olvidar, yo no te olvidaré. Mira bien cómo lo dice. No dice te recordaré con esfuerzo ni haré lo posible por no olvidarte. Dice que tu nombre está grabado en sus manos. Piensa en lo que significa algo grabado en las manos. No escrito con tinta que se borra. No guardado en una pantalla que se apaga. Grabado. Permanente. Presente en cada movimiento, en cada gesto, en cada acción que esas manos realizan. Cada vez que Dios actúa en el mundo, tú estás en sus manos. Tu nombre va con él a donde sea que vaya. Y él no solo recuerda tu nombre. Recuerda la oración que susurraste a las 3 de la mañana cuando no podías dormir y no había nadie a quien llamar. Recuerda el sacrificio que hiciste cuando nadie te lo pidió y nadie te lo agradeció. Recuerda cada vez que elegiste la fe cuando la lógica apuntaba en dirección contraria. Hay una historia en el libro de Génesis que ilustra esto de una manera que pocas veces se menciona desde este ángulo. Abraham tenía 75 años cuando Dios le habló por primera vez y le pidió que dejara todo lo conocido para ir a un lugar que ni siquiera le había mostrado todavía. 75 años. Una edad en que el mundo moderno ya te ha puesto etiqueta de jubilado, de pasado, de capítulo cerrado. Y fue exactamente en ese momento cuando Dios decidió comenzar el proyecto más grande de la historia de la humanidad a través de él. No a pesar de su edad. Eligiéndolo en su edad. Porque lo que Abraham tenía a los 75, forjado por décadas de vida, era algo que ningún joven podía poseer todavía, la capacidad de creer sin ver, de avanzar sin garantías, de confiar cuando no hay mapa. Eso es lo que tú tienes. Y eso no se deprecia con los años. Se profundiza. El Salmo 92 contiene una de las imágenes más subversivas de toda la Escritura, subversiva porque va directamente contra lo que la cultura nos ha enseñado a creer sobre la vejez. Dice que los que han envejecido enraizados en Dios seguirán produciendo fruto, que estarán llenos de savia, que permanecerán vigorosos. No es la descripción de alguien que va de bajada. Es la descripción de un árbol en plena profundidad de raíces, cuya producción no depende de las condiciones externas, sino de lo que ha acumulado debajo de la superficie. El mundo mide el valor de una persona por lo que produce hacia afuera, el cargo que ocupa, la velocidad con que se mueve, la energía que proyecta. Dios mide desde otro eje. Él mide la profundidad. Y la profundidad no se construye en los años de ruido y actividad. Se construye en las temporadas de silencio, de prueba, de espera, de aprendizaje lento y sostenido. Cada década que has vivido caminando con él es una capa de raíz que ningún tiempo puede quitarte. Moisés pasó 40 años en el desierto de Madián sin ningún título, sin ninguna misión visible, aparentemente archivado por la historia. Desde afuera, esa temporada parecía el final de una vida que había prometido mucho y entregado poco. Pero debajo de esa superficie de silencio, algo estaba creciendo que ningún palacio egipcio podría haber producido, una humildad tan profunda y una dependencia de Dios tan absoluta que cuando la zarza ardió, él fue el único hombre sobre la tierra capaz de quitarse las sandalias y escuchar. 40 años de desierto no lo agotaron. Lo prepararon. Y lo que Dios construyó en ese silencio movió a una nación entera hacia su libertad. Eso es exactamente la clase de formación que solo ocurre en las temporadas que el mundo llama pérdidas. No es la energía del que está empezando. Es la solidez del que ha aprendido a no moverse cuando todo tiembla. Y esa solidez, esa raíz que el desierto construyó en Moisés, es la misma que los años han estado construyendo en ti. No la desperdicies creyendo que es solo el peso de la edad. Es el peso de la preparación.
Pero quiero hablar de algo que va más allá de los versículos y las historias bíblicas, algo que muchas personas mayores sienten pero pocas veces articulan con claridad. Hay una diferencia entre saber que Dios está presente y experimentar esa presencia como compañía real en el día a día. Y esa diferencia importa. Jesús, antes de partir, hizo una promesa que no estaba dirigida solo a los que estaban en esa sala. Dijo que el Padre enviaría otro Consolador, uno que estaría con sus seguidores para siempre, que no los dejaría como huérfanos. Esa palabra, Consolador, en el griego original es Parakletos, que literalmente significa el que se pone al lado. No el que observa desde lejos. No el que interviene solo en las emergencias. El que se coloca junto a ti, en el mismo espacio que tú ocupas, en el mismo momento que estás viviendo. El Espíritu Santo no tiene un horario de atención. No necesita que lo llames con anticipación ni que el ambiente sea el correcto. Habita en ti. Lo que significa que en este momento, mientras lees o escuchas esto, no estás solo en la habitación. Hay una presencia que conoce exactamente cómo te sientes, que ha estado atenta a cada pensamiento que has tenido hoy, que escuchó la oración que quizás ni siquiera llegaste a terminar de formular esta mañana. Cuando el silencio de tu casa empiece a pesar, no lo escapes con ruido. Aprende a habitarlo de otra manera. Porque en ese silencio, despejado de las demandas y el apuro que caracterizaron otras temporadas de tu vida, la voz de Dios tiene el espacio para llegar con una claridad que en el ruido era imposible. Muchos creyentes jóvenes oran pidiéndole a Dios que les hable. Tú tienes algo que ellos aún no han construido, el silencio real para escucharlo. Hay algo que la Iglesia necesita escuchar y que pocas voces se atreven a decir con franqueza. La Biblia no presenta el cuidado de los mayores como una iniciativa opcional o un programa especial de fin de año. Lo presenta como un mandato que está directamente ligado al carácter de Dios. Levítico 19 conecta el honor a los ancianos con el temor de Dios. No como dos ideas paralelas, sino como causa y consecuencia. Si realmente temes a Dios, honrarás a quienes llevan sus marcas en el rostro y en las manos. El problema no es que las iglesias sean malas. El problema es que muchas han adoptado sin darse cuenta los valores del mercado. Lo nuevo es mejor, lo joven es más atractivo, lo que produce visibilidad inmediata merece más inversión. Y en ese proceso, han ido empujando hacia los márgenes a quienes deberían estar en el centro, los que oraron por esta comunidad cuando todavía no existía, los que sostuvieron la fe en temporadas donde era mucho más costoso hacerlo, los que tienen en su cuerpo la memoria de lo que Dios puede hacer cuando su pueblo persevera. Si eres una persona mayor y has sentido esa invisibilidad dentro de tu propia comunidad de fe, necesitas escuchar esto con toda claridad. Lo que otros hacen o dejan de hacer contigo no es una medida de tu valor. Es una medida de su madurez. Tú no eres menos porque nadie te llame. No eres menos porque tu silla quede vacía en las reuniones sin que nadie lo note. Eres un árbol con raíces que otros aún están intentando desarrollar. Y un árbol no se mide por si alguien lo está mirando en este momento. Ahora bien, Dios no deja a los que se sienten solos simplemente con una promesa abstracta de compañía espiritual. El Salmo 68 dice que Él hace habitar en familia a los que estaban desamparados. Esa es una promesa de intervención concreta. Dios se mueve activamente para colocar personas en el camino de quienes las necesitan. Pero casi nunca lo hace de la manera que esperamos. Hay una historia en el libro de Ruth que merece ser leída desde este ángulo. Noemí era una mujer mayor que lo había perdido todo, su esposo, sus hijos, su tierra. Regresó a su pueblo de origen sintiéndose tan vacía que les pidió a sus conocidos que le cambiaran el nombre por uno que significara amargura. Se sentía invisible, descartada, terminada. Y sin embargo, Dios ya estaba construyendo algo que ella no podía ver. Estaba tejiendo una lealtad entre ella y su nuera Ruth que se convertiría en el fundamento de una historia que llega hasta el linaje del propio Mesías. Lo que Noemí veía como el final de su historia era en realidad el capítulo donde Dios iba a mostrar de qué estaba hecha su fidelidad. La familia que Dios construye a tu alrededor puede llegar sin el apellido esperado. Puede ser alguien de otra generación que de repente aparece con una constancia que no tiene explicación lógica. Puede ser un vecino que empieza a detenerse más de lo necesario cuando pasa frente a tu puerta. Puede ser una persona en tu comunidad de fe que un día notó que llevaba semanas sin aparecer y decidió ir a buscarte.
Dios usa gente común para hacer obra extraordinaria. Y a veces esa gente común eres tú, llevando tu historia y tu experiencia hacia alguien que está solo de una manera diferente a la tuya. Pero para recibir esa familia necesitas estar dispuesto a abrirte. El orgullo que se disfraza de no querer ser una carga es uno de los muros más efectivos que el aislamiento construye. Cuando alguien se acerca, cuando alguien ofrece, cuando alguien pregunta de verdad, permitirle entrar no es debilidad. Es colaborar con lo que Dios está haciendo. Quiero llevarte ahora a algo que pocas veces se menciona cuando se habla de los mayores, y que sin embargo puede ser la dimensión más poderosa de esta temporada de tu vida. La intercesión. En la antigüedad, las ciudades tenían vigías. Personas que se ubicaban en los puntos más altos de los muros, no para atacar ni para construir, sino para ver lo que otros no podían ver desde abajo y para interceder a tiempo por lo que se acercaba. No eran los más visibles. No eran los que hacían el trabajo más llamativo. Pero sin ellos, la ciudad era vulnerable de maneras que nadie podía anticipar. Eso es lo que tú eres en el reino de Dios en esta temporada. Un vigía. Alguien que desde la altura de los años acumulados puede ver con una claridad que la juventud todavía no ha desarrollado. Alguien cuya oración, elevada desde décadas de conocer la fidelidad de Dios, tiene un peso específico que no se aprende en ningún seminario. Cuando oras por tus nietos, estás interrumpiendo en el mundo espiritual patrones que llevan años operando. Cuando intercedes por tu comunidad, estás haciendo un trabajo que ninguna actividad visible puede reemplazar. Cuando en el silencio de tu casa, en las horas donde otros duermen, elevas nombres y situaciones ante Dios, estás ejerciendo una de las funciones más estratégicas del reino. Y lo haces desde el lugar más inesperado para el mundo, una casa tranquila, un cuerpo que quizás ya no corre como antes, un espíritu que sin embargo ha aprendido a persistir de maneras que desafían cualquier explicación natural. No subestimes lo que ocurre cuando te arrodillas. No subestimes el valor de una vida que ha aprendido a confiar aunque no vea. No subestimes el poder de un árbol cuyas raíces han crecido lo suficiente como para alcanzar aguas que los árboles jóvenes todavía no pueden tocar. Y precisamente porque ese es el lugar desde donde operas, porque intercedes, porque persistes, porque tus raíces van más hondo que lo que nadie puede ver, necesitas saber que el Dios al que le hablas en ese silencio no solo escucha. Él garantiza. Él sostiene. Él prometió algo sobre esta etapa de tu vida que no depende de tus fuerzas sino de las suyas. Hay una promesa en Isaías 46 que fue escrita específicamente para este momento de tu vida. Dios habla y dice, hasta vuestra vejez yo soy el mismo, y hasta que el cabello encanezca os cargaré. Yo os hice, yo os llevaré, yo os cargaré y os pondré en salvo. Nota que no dice hasta cierta edad me preocupo y luego es tu problema. Dice que el mismo Dios que te formó es el que te sostiene ahora, el que te llevará en los próximos años, el que garantiza tu cuidado no porque tú seas suficientemente fuerte para merecerlo, sino porque Él es suficientemente fiel para cumplirlo. Tu seguridad no descansa en cuántas personas están cerca. No depende de cuánto dinero hay en una cuenta ni de que tan bien funciona tu cuerpo. Descansa en la naturaleza de un Dios que no cambia, que no olvida, que no se cansa de cuidar lo que Él mismo creó. El árbol en invierno no sostiene sus raíces con esfuerzo propio. Las raíces están ahí porque la tierra las sostiene. Y la tierra no descansa ni en verano ni en invierno. Así es la fidelidad de Dios para contigo. No depende de la estación en que te encuentres. Has cruzado tormentas que pensaste que te iban a terminar. Has atravesado pérdidas que redibujaron el mapa de tu vida. Has esperado en temporadas donde la espera misma parecía no tener sentido. Y aquí estás. No a pesar de todo eso, sino formado por todo eso. Cada grieta en tu historia es el lugar por donde entró la luz que ahora llevas. Cada invierno que sobreviviste añadió una capa de raíz que ninguna primavera por sí sola podría haber producido. El mundo puede ver el invierno. Dios ve las raíces. Y lo que va a brotar de ti en la próxima temporada tiene la profundidad de todo lo que ha crecido en silencio. No te retires. No bajes la voz. No dejes que nadie, incluido tú mismo, te convenza de que el mejor capítulo ya quedó atrás. Los árboles más antiguos son los que producen la sombra más generosa, los que resisten los vientos más fuertes, los que sirven de referencia cuando todos los demás se han ido. Eso eres. Eso seguirá siendo.
Eres visto, eres sostenido, eres necesario. Y nunca, en ninguna estación de las que quedan por venir, estarás verdaderamente solo. Si este mensaje plantó algo en ti hoy, hay una sola cosa que te pido: deja un comentario con la palabra amén. Porque al escribirla estás declarando que aunque el invierno se vea por fuera, lo que crece por dentro es más profundo que nunca. Comparte este video con alguien que necesite recordar que su historia no terminó. Y suscríbete al canal para que ningún mensaje como este te pase desapercibido. Que el Señor te guarde y te lleve en la palma de sus manos, hoy y siempre.